Bueno, bueno. Denme un segundo, justo estoy imprimiendo algo. 2 segundos, así no sale tanto el ruido de la impresora. Bien, buenísimo. Vamos a empezar con la pregunta de Jonathan. Ahora te la voy a responder, Jonathan. Voy a ir buscando la bibliografía, 2 segundos. La termino de imprimir. Vamos a ir a fiebre. 4. Bueno. No sé de dónde habrá sacado eso de síndrome febril inespecífico, pero bueno, más o menos voy a activar la cámara, así nos vemos. Nadie tiene activada la cámara, no importa. Bueno, Jonathan, ¿cuál es la diferencia entre fiebre de origen desconocido y síndrome febril inespecífico? El tema es así. Cuando hablas de fiebre, cuando hablas de fiebre de origen desconocido, es una entidad que es única, o sea, tiene que cumplir criterios que sí o sí tienen que estar, porque si no, no entra dentro del grupo de fiebre de origen desconocido. Dentro de la fiebre, vos decís que un paciente tiene fiebre de origen desconocido cuando presenta fiebre, ¿sí? O sea, 3 registros, o sea, más de 3 registros de 38 grados, y que vos ya lo estudiaste, o sea, el paciente tiene los estudios básicos, radiografía, laboratorio, y estuvo internado en estudio de esa fiebre y vos todavía no encontraste la causa. O sea, le hiciste un laboratorio completo, le hiciste una radiografía, todo, y no encontrás la causa. O sea, ¿qué necesitas? Es escalar un poquito más para ver de dónde viene esa fiebre, ¿sí? Pero sí o sí, dentro de lo que es el criterio de fiebre de origen desconocido, tenés que al paciente estudiarlo. O sea, fíjense que según lo que dice la bibliografía, o sea, la fiebre de origen desconocido tiene que cumplir con 3 criterios. Tiene que tener, por lo menos, tiene que durar 3 semanas. ¿Sí? 3 semanas sí o sí. O sea, una fiebre que duró 10 días no es una fiebre de origen desconocido. El paciente tiene que decir hace 3 semanas que vengo con fiebre. ¿Sí? Y mayor o igual a 38, 3 veces. Porque 37,2, 37,3 no es fiebre. Y que vos, como médico, no hayas podido, después de una semana de internado, vos hace una semana lo tenés internado, le pediste una radiografía, una tomografía, un laboratorio, no lográs tener la causa, lo cultivaste todo y todavía no lográs tener la causa. Entonces, lo que se hace con esos pacientes es clasificar a esta fiebre de origen desconocido. O sea, es un paciente que está internado porque hace 3 semanas que tiene fiebre, porque vos ya los estudios básicos se lo hiciste y no le encontrás el origen de la fiebre. ¿Sí? Entonces, se divide en 3. La fiebre de origen desconocido clásica, que es la que puedo tener yo, la que pueden tener ustedes, que son pacientes que vienen de la casa y que... ¡Guapa! Y que vienen con fiebre. Y después está la fiebre de origen desconocido nosocomial, que es aquel paciente que está internado por otra cosa y arranca con fiebre, y vos lo estudiás y no sabes por qué tiene fiebre. Y después tenés la fiebre del inmunodeprimido, que es la fiebre de origen desconocido del HIV, ¿sí? Bueno, ¿qué le pueden preguntar en el examen? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las principales causas de esta fiebre de origen desconocido? La
las enfermedades que dan fiebre de origen desconocido son los cáncer, la tuberculosis, las micosis, ¿sí? Todas aquellas enfermedades que van progresando lento. El HIV también puede dar fiebre de origen desconocido, pero más que nada eso. Y el síndrome febril en específico es aquel síndrome febril, o sea, aquella fiebre que dura menos de 3 semanas y que vos no le encontrás mucho la causa, no tiene ninguna virosis, no tiene neumonía, y es inespecífico, como que no cierra con ningún cuadro prevalente. Entonces lo va a estudiar y un poquito más y capaz que no entra dentro del criterio de... Yo no sé dónde está lo del síndrome febril inespecífico porque no está en el Argente. Yo no uso ese concepto, nosotros decimos síndrome febril y síndrome febril en menos de 15 días, más de 15 días, que es un poquito prolongado, y después de 3 semanas, ya después de haberlo internado y estudiado, lo interpretás como fiebre de origen desconocido. Tania, aprovechando que estamos hablando de fiebre, ¿cuáles son los parámetros aceptables para temperatura, fiebre, febrícula? El tema es así, temperatura normal entre 36, vamos a la bibliografía, porque siempre nosotros nos vamos a guiar con la bibliografía, ¿sí? Yo di una clase integradora de injuria donde yo hablo de fiebre y desarrollo todo el tema de fiebre, ¿sí? Que la di para el centro de estudiantes y que está subida a... donde yo encaro todas las UP, hay una UP que tiene fiebre, entonces desarrollo el tema fiebre. ¿Qué nos dice la bibliografía de la fiebre? De cuando nosotros decimos que un paciente tiene fiebre, es cuando el paciente tiene más de 37,5 en la cavidad oral y más o menos en axilares 37,8. La temperatura normal es 36,8 más menos 0,4. ¿Sí? Y la febrícula es un término que a mí no me gusta, pero si se lo toman es entre 37,4 y 37,7, ahí cerca al febril. Ahora con el COVID, nosotros los pacientes que tienen coronavirus, ya se considera fiebre 37,5, ¿sí? Eso es algo que cambió de la guía. Voy a seguir. Profe, ¿cuál es la sintomatología clásica de una neumonía atípica? Bueno, la neumonía atípica, acuérdense que un paciente con neumonía tiene un síndrome de condensación, ¿sí? No se olviden eso, sea atípica o atípica, el paciente tiene un síndrome de condensación pulmonar. Entonces va a tener rales crepitantes, decaimiento, fiebre. Cuando uno habla de neumonía atípica, habla de que hay otro germen involucrado, no es el neumococo, sino que son el micoplasma y la clamidia. El micoplasma y la clamidia lo que dan, en vez de hacer un bloque neumónico, o sea, en una parte localizada del pulmón, llenar todo ese pulmón de pus y todo, lo que hacen es hacer un infiltrado intersticial, infecta más el intersticio que el alvéolo bilateral. ¿Sí? Y lo característico de la neumonía típica es la fiebre, pero la tos seca. No es una tos con expectoración mucopurulenta, es una tos seca, fiebre y decaimiento. ¿Sí? Lo más frecuente es la tos seca y a veces dura 15 días porque uno lo interpreta como algo viral y el paciente sigue, a veces hasta puede esa tos bien con ronquera. ¿Sí? Hola, profe, ¿es muy frecuente el dolor en miembros inferiores, una neumonía atípica o es transitorio? ¿Le permite realizar una vida ambulatoria normal? Y mira, la neumonía atípica, cuando es una bacteria, las bacterias son más de dar cuadros respiratorios y no es muy frecuente el decaimiento. El decaimiento a veces más de lo viral, de la gripe, por ejemplo. La gripe da mucho decaimiento. El virus de influenza, el COVID también, el dengue. Pero la neumonía típica no he visto pacientes con neumonía típica con mucho dolor en miembros inferiores que le imposibiliten. Pero eso siempre depende de cada paciente. Hay pacientes que tienen bastante decaimiento general. A ver, Priscila, con respecto a los motivos de consulta en general, yo tenía entendido que era lo que llevaba el paciente a consultar y que era único, pero hay algunos que dicen que puede ser más de uno. El tema es así, Pri.
El motivo de consulta, hay veces que el paciente viene por varios motivos de consulta. Entonces, ahí entra la confusión de, ¿ponemos uno o ponemos todo? Por ejemplo, yo tengo un paciente que dice, hola doctora, a mí me duele, en realidad vengo porque me duele la panza, tuve vómitos y diarrea. Bien, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿El dolor abdominal, los vómitos o la diarrea? A veces tenés que hacer un interrogatorio dirigido, decirle, bueno, está bien, de esas tres cosas que vos tuviste, ¿cuál es la que te motivó a venir? O sea, ¿por qué viniste hoy y no viniste ayer? ¿Y por qué ahora? No, en realidad vine porque los vómitos son lo que no aguanto más. Entonces, en sí, ese motivo de consulta es el vómito. Es independiente de cada uno, vos podés poner vómitos solo, pero en la enfermedad actual, describir primero los vómitos y después describir el dolor abdominal y la diarrea, no tiene que faltar ninguno de esos motivos. Y el motivo de consulta solo para los vómitos, y no está mal poner el motivo de consulta vómitos, diarrea y dolor abdominal. ¿Sí? O dolor de panza, porque en el motivo de consulta puedes poner las palabras del paciente. ¿Sí? En ese sentido, no te preocupes mucho, porque eso es un poco de cada profe. Pero vos podés decir así, podés poner el principal y desarrollar el principal, pero siempre en la enfermedad actual no me voy a olvidar de describir los otros, o puedo ponerlos en orden, depende de la importancia que le dé el paciente, ¿sí? Tampoco le vas a preguntar al paciente, che, ¿cuál es el más importante? No, sino, ¿cuál es el que más te molesta? ¿Cuál es el que vos sentís que es el peor de todos? Porque a veces son pacientes que hace mucho tienen esos síntomas y en realidad vienen por una sola cosa. Es cierto que la diferencia entre un cuadro viral y un cuadro bacteriano es que el viral son síntomas más generalizados y el bacteriano más localizados, claro. ¿Sí? Lo que te da el viral a veces es mucho decaimiento, ¿sí? Muchas mialgias, mucho decaimiento. Y a veces el tratamiento es solo de los síntomas, porque salvo que haya algún antiviral que sea, pero como ustedes saben, lo bacteriano, vos una vez que le das el antibiótico, el paciente mejora. En cambio, lo viral lo tenés que esperar hasta que el mismo cuerpo se defienda o se depure el virus. Puede ser, siempre dependiendo en dónde está la infección. Eso es porque un virus que cause la gripe, que causa tos, decaimiento y todo, no es lo mismo que una bacteria que te da una neumonía. Pero bueno, la fiebre, o sea, todas las infecciones te dan fiebre y la fiebre te da un síndrome, te da decaimiento general. Bien. Bien, Tania, ¿cómo puedo explicar lo que es la epicrisis en la historia clínica? La epicrisis es el documento que vos le das al paciente cuando ese paciente se va de alta. O sea, cuando viste que uno divide a la historia clínica en historia clínica del ambulatorio, o sea, el que vos haces en el consultorio, y la historia clínica del internado, que vos haces cuando el paciente está internado. En sí, son muy parecidas, no tienen mucha diferencia. Lo que tiene la del internado es que vos vas evolucionando día a día al paciente. Esto es la historia clínica que ustedes conocen. Y entonces agarrás y lo vas evolucionando por día. Hoy el paciente cursa su tercer día de internación por neumonía, tercer día de antibiótico, tercer día de amoxicilina, el paciente está afebril, tiene buena presión arterial, rales crepitante basales derecho, buena mecánica ventilatoria, el paciente conserva el apetito, bla, bla, bla. Y así todos los días. Cuando el paciente se va de alta, vos
le das la epicrisis, que es el documento donde se resume toda la internación. La epicrisis vas a dividir. Primero vas a escribir toda la evolución del paciente que ingresa por neumonía, hizo tantos días de antibióticos, estuvo al principio mal, después empezó a mejorar, come bien, la presión estuvo bien, vos vas contando todo, un resumen con tus palabras, y después pones estudios complementarios y ahí describís todos los laboratorios que le hicieron, las radiografías, ¿sí? Y al final el tratamiento al alta, las indicaciones que el paciente tiene que tener en la casa. Hola, profe, en la ictericia hepática, ¿cómo va a estar el color de las heces? En la ictericia hepática. Y mira, en la hepática el color de las heces va a ser normal. ¿Por qué digo normal? A veces puede ser un poquito más oscura, pero cuando no hay obstrucción de la vía biliar, cuando no tenés obstrucción de la vía biliar, o sea que vos tenés un paciente que el problema hepático, o sea, hepatitis, alguna alteración que no sea obstructiva, que no te obstruya la salida de las vías biliares, va a ser normal. O un poquito más oscura, diríamos, pero no clara. ¿Por qué la bilirrubina va a salir igual? Ahora, porque ¿me podría explicar lo que es la leucocitosis con desviación a la izquierda o a la derecha? Aline, el tema de cuando habla los leucocitos, acordate que tienen varias series. Vos dentro de los leucocitos tenés los neutrófilos, los eosinófilos, los monocitos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos. Lo normal es que vos tengas de neutrófilos aproximadamente un 50%, eosinófilos un 2%, más o menos, así como para decir, y monocitos y linfocitos más o menos un 30-40%. Entonces tu fórmula normal tiene que tener unos leucocitos entre 5.000 y 7.000, 8.000, también puede llegar, con una fórmula conservada. Cuando uno dice que tiene la fórmula desviada hacia la izquierda, es porque el porcentaje de neutrófilos, porque como vos decís, neutrófilos, eosinófilos, como vos decís que está desviado hacia la izquierda, es que tiene mucho neutrófilo. O sea que se habla de una infección bacteriana, ¿sí? Que hay mucho linfocito, hay mucho neutrófilo ahí en la fórmula. Tiene una leucocitosis, aumento de los leucocitos, con desviación de la fórmula hacia la izquierda. ¿Qué significa desviación de la fórmula hacia la izquierda? Que tiene mucho porcentaje de neutrófilos. Con fórmula invertida también se dice, y la fórmula invertida es que tiene más linfocitos que neutrófilos. Entonces te habla algo más de viral. Desviado hacia la derecha o fórmula invertida es que tienen más linfocitos que neutrófilos. En los pacientes pediátricos, la fórmula invertida es normal, es lo esperable. Tienen más linfocitos que neutrófilos. Si no me entienden, me avisan. Bien. Gaspar, ¿cuántos tipos de abdomen agudo hay? ¿Y qué significa abdomen agudo quirúrgico y cuándo se lo hace referencia? El tema del abdomen agudo, el abdomen agudo es un cuadro de dolor abdominal agudo. ¿Qué significa agudo? Que empezó en menos de 48 horas, que el dolor es de una intensidad alta, de más de 6 en la intensidad numérica, y que se localiza en el abdomen. Eso es un dolor abdominal agudo. Y vos, como médico, lo tenés que clasificar. ¿Y cómo lo podés clasificar? En si es médico, que lo vas a resolver haciendo algo médico, o con un fármaco, o reposo digestivo, ¿sí? O quirúrgico. ¿Qué significa que sea quirúrgico? Que la única manera de hacerle pasar ese dolor de panza es metiéndolo en cirugía. Entonces vos como médico tenés que saber las diferencias semiológicas entre un abdomen quirúrgico y agudo. Yo tengo entendido que ustedes en injuria solo tienen que dar motivo de consulta, no tienen que irse a lo patológico. Pero bueno, dentro de lo que es el abdomen, porque está mezclando un poco con defensa, pero dentro de lo que es el abdomen agudo quirúrgico, es ese paciente que viene con un cuadro de menos de 48 horas de evolución o 24, con un abdomen que defiende, ¿sí? Un abdomen que tiene contractura, que tiene signo peritoneal, abdomen en tabla, ¿sí? Abdomen en tabla, el punto de McBurney positivo, ¿sí? Que es un paciente que
puede tener una apendicitis, una colecistitis, una peritonitis. Son los abdómenes agudos quirúrgicos. El abdomen agudo médico es, por ejemplo, una gastroenteritis, un paciente que viene con un dolor abdominal, que el abdomen es blando, depresible, pero es doloroso en la zona periumbilical, por ejemplo, y tiene diarrea, y tu momento puede ser una gastroenteritis. Vos a ese paciente le das una dieta constipante y ya está. Y eso es un abdomen agudo médico, ¿sí? Que resolvió con tratamiento médico. ¿Y cuántos tipos de abdomen agudo hay? Eso, médico, quirúrgico, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, el intestino se puede perforar y te da un abdomen agudo quirúrgico. La diferencia es bien por la semiología. El abdomen en tabla con signo peritoneal es un abdomen que va a cirugía, es quirúrgico siempre. El abdomen que no defiende y que es blando y todo, tenés que vos, con los estudios complementarios y con el examen físico, darte cuenta si ese paciente necesita quirófano o no. Vale, bueno, ¿podríamos considerar alcoholismo y tabaquismo en el apartado de enfermedad actual? Depende, vale. Si es de jerarquía, si vos lo relacionás, por ejemplo, el paciente viene porque viene por disnea, ¿sí? Y tos. El antecedente de tabaquismo y alcoholismo es importante. O sea, etilista y tabaquista de jerarquía. Paciente de 64 años, etilista y tabaquista de jerarquía, que consulta por un cuadro de disnea de 3 días de evolución, es importante. Cuando es importante, es bueno ponerlo. Por ejemplo, a veces cuando vienen por dolor torácico, poner que el paciente tiene antecedentes de infarto, o de cardiopatía isquémica, que es tabaquista, que es hipertenso. Cuando es relevante, sí. Ahora, si el paciente viene por dolor abdominal, y es hipotiroideo, no le va a poner paciente hipotiroideo porque no es relevante al diagnóstico. Cristian, abdomen agudo es con defensa. Siempre está la diferencia entre contractura muscular y defensa. Cuando el paciente tiene una contractura involuntaria, o sea que vos relajás al paciente, le hablás todo y el paciente sigue con mucho dolor, y cuando vos tocas ahí está tipo de abdomen en tabla y no es una contractura voluntaria, o sea que el paciente hace fuerza porque le da impresión, eso es abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo tiene defensa y tiene contractura. El tema es que vos tenés que ver que el quirúrgico es el que va a hacer una contractura involuntaria y el médico el que va a hacer una contractura voluntaria. Bautista, focos de auscultación cardíaco, sí se toman injuria. ¿Por qué se toman injuria? Porque es parte del examen físico. Lo que no te van a tomar son los soplos. O sea, te van a tomar cómo vos auscultás un corazón, ¿sí? Foco aórtico, foco pulmonar, ¿sí? Foco mitral, foco tricúpide, el foco todo en el mesocardio. Sí, véanse videos de eso, porque es muy difícil. Véanse videos en YouTube de cómo se ausculta, porque es difícil cuando no lo haces. ¿Sí? La práctica es medio difícil, pero ya lo van a aprender. O sea, estamos en pandemia, pero la pandemia espero que no dure 6 años, ¿sí? Fernanda, ¿cómo definimos historia clínica orientada en problemas? Yo di una clase entera sobre historia clínica basada en problemas, ¿sí? Y la defino y todo. Te recomiendo que la veas porque es medio largo. O sea, la historia clínica orientada en problemas es aquella historia clínica donde vos o sea, te vas a orientar en el problema que trae el paciente, ¿eh? No solo el biológico, sino también el de su contexto. Por ejemplo, si el paciente viene porque le falta el aire, yo me voy a orientar en esa disnea, pero al final de todo el interrogatorio y de elaborar la historia clínica, voy a elaborar una lista de problemas, ¿sí? A ver si tengo para mostrarles ese PowerPoint que hice. Denme un segundo. Porque yo di para el centro estudiante, motivo de consulta de aparato respiratorio, motivo de consulta de aparato de abdomen, motivo de consulta abdomen.
respiratorio, cardiovascular. A ver, mirá, Fernanda, voy con vos. Te voy a compartir la pantalla. Fíjense que yo di esta clase y dentro de la historia clínica tenemos la historia clínica basada en problemas, que es aquella historia clínica que ordena todos los problemas del paciente, no solo uno solo, se centra en lo que el paciente se queja, ¿sí? Se centra en eso, y que no solo los problemas son de origen biológico, sino que si el paciente tiene disnea, pero no tiene trabajo, tiene un hijo que está en la cárcel, tiene antecedentes de tabaquismo y todo eso, en la lista de problemas que vos haces, al final lo vas a dividir en problemas agudos, en problemas crónicos, y los crónicos los activos y los inactivos, ¿sí? Entonces la vas a estructurar diferente. Esta es la que usamos nosotros, que vas a poner, por un lado, toda la base de datos del paciente, que es todo. Son los datos personales, el motivo de consulta, la enfermedad actual, la anamnesis por aparato, los antecedentes, tanto personales como familiares, el examen físico, el examen complementario. Y después de hacer todo eso, haces la lista de problemas, ¿sí? Y dentro de la lista de problemas vas a hacer, que es la parte más importante de esta historia clínica, vas a hacer la diferencia entre agudo y crónico activo e inactivo. Y después haces todo un plan de acción. Después les quiero mostrar el tema de la fiebre, que también lo di. El tema de la ictericia, que es lo que me habían preguntado, de siempre va a depender de dónde se encuentre la alteración, el tema de la coloración de las heces. Si vos tenés un paciente que tiene una alteración, o sea, si vos tenés mucha bilirrubina conjugada, porque el tema de las heces es que si hay una obstrucción, una disminución de la salida, porque justo la hepática a veces te da cuadros mixtos. ¿Me explico? Si vos tenés una colestasis, porque es una poshepática, vos tenés obstruida la vía biliar o obstruida si es hepática, porque la hepática vos la vas a dividir en presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal, porque va a depender de eso. Porque vos tenés la prehepática, que es por hemólisis, por disminución de la bilirrubina, por alteración de los receptores del hepatocito, y después tenés dentro de la hepática, vos tenés la que se produce antes de la conjugación, que eso te va a dar acolia y coluria. 3, la que se produce por aumento de la conjugación, que te va a dar a veces ese más oscura, y tenés la posinusoidal, que es la que se da por obstrucción, por ejemplo, una atresia de vías biliares, una colangitis biliar primaria. No sé si me explico con eso, pero justo la hepática depende de dónde se produce la alteración. Con respecto a la UP4, la de Pipo, ahora me fijo. El tema es que, Florencia, el tema de la violencia familiar a partir de los 3 años, vos no podés dejar al niño solo sin los padres. Si vos sospechás violencia familiar porque el paciente tiene signos y síntomas de politraumatismo o lesiones, lo que se hace es trabajar en conjunto con un equipo multidisciplinario, con psicólogos, trabajador social, todo, y evaluar la situación. No puedes sacar a los padres del consultorio. Sí, en los adolescentes, puedes preguntarle al adolescente si quiere estar solo en la consulta, pero en los niños no se puede, sino que va a trabajar en conjunto. Después eso se evalúa, se pone un juez de menores, y cuando vos sospechás tenés que trabajar con todo un equipo que esté preparado para eso. En Hanta y Lepto, ¿los síntomas respiratorios pueden diferenciarse o no?
No. Un poco sí. Esa pregunta es muy clínica. Si alguien te pregunta eso, nada. Tendría que decir, che, yo estoy cursando injuria, no estoy cursando clínica médica. Down, síndrome de ocupación pulmonar. Es lo mismo. No, no. Es por no me explicar mucho clínica, Jonathan. Yo no me metería mucho con eso. Hablate, estudia bien la microbiología del Hanta, la microbiología de la leptospirosis y que lo que te puede dar la leptospirosis que no te da el Hanta, la leptospirosis te puede dar una hemorragia pulmonar, el alvéolo te da un síndrome de condensación pulmonar, pero a base de sangre, y en cambio el hantavirus te da un síndrome de ocupación pulmonar más que nada por distrés respiratorio, por agua, tipo un edema agudo de pulmón. Nada más, no diría más que eso. Buen día. Foco tricuspido se encuentra en la apófisis sifoides o entre el cuarto y quinto intercostal en la línea parasternal izquierda. Sí, difiere. Difiere. Vos lo podés escuchar, donde mejor lo vas a escuchar, entre el cuarto y quinto izquierdo, pero también se puede irradiar en la apófisis sifoide. Lo podés escuchar ahí también. Pero yo diría entre el cuarto y quinto intercostal. Victoria, ¿cómo van a quedar las prácticas de semio? No sé nada, yo soy docente, ojalá se puedan resolver, eso es algo más de la coordinación y no lo sé. Claro, Aspar, ahí yo te la respondí ante la pregunta que no entendí por qué dijo en la pregunta de ictericia hepática que el color de las heces son más oscuras, no serían más claras. Depende de dónde se produce, porque el hepatocito, aparte, como se da la conjugación así, tenés que ver si es presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal. Una atresia vía biliar que está adentro, o sea, si vos tenés una colangitis biliar, va a ser acolia. Y si vos tenés un paciente que tiene una hepatitis, puede ser un poquito más oscura. Porque depende justo dónde en la parte de la metabolización se da la alteración. Bien, Valeria, tengo otra duda en cuanto a politrauma. Para poder hacer triage en accidentes múltiples, primero se hace el ABC o uno se basa en la toma de signos vitales de forma rápida para clasificar a los pacientes. El triage, no, lo haces en el ABC. El que no tiene pulso, lo vas a dejar ahí y vas con el que tiene pulso y puedes salvar. La edad también es una importante. Si hay una paciente embarazada, en el triage entra primero. El ABC es importante, pero también es importante lo epidemiológico. El paciente joven, los niños, la embarazada son los primeros que vas a ir a salvar. Todo, y la seguridad de la escena. El que vos sabés que está más en riesgo y lo puedes sacar rápido del incendio, todo, vas a ir con ese antes que con otro. De mucho depende el triage. Del ABC, los signos vitales no tanto, porque vos no te podés poner a tomar la presión a todos, sino que vos con el ABC vas a ver si vas a asegurar la vía aérea, vas a ver si respiran y vas a ver si tienen pulso. El que no tiene pulso, vas a ir a los que tienen pulso y lo que puedas comprimir las hemorragias, sacarlo de la escena, ¿sí? Te vas vas a evaluar muchos parámetros. Y la otra pregunta, respecto a la auscultación pulmonar, ¿podríamos decir que se busca entrada de aire a nivel infraclavicular y luego en axila homolateral? En politrauma. En la auscultación del tórax, lo que vos vas a ver cuando vos evaluás la D es la ventilación. Primero, la vía aérea la vas a evaluar si el paciente respira o no respira y vas a ver si mueve el tórax o no y cómo mueve el tórax. Después, cuando vos lo auscultás, está muy bien que vos auscultes abajo de las clavículas, pero a veces es muy bueno tener 3 focos pulmonares, abajo de la clavícula, un poco en el medio y abajo. ¿Sí? Y luego en axila homolateral. Sí, está bien. Si no hay entrada, obviamente tienes que ver si tiene desviación de la tráquea, para ver si no tiene un neumotórax hipertensivo. Yo también di para los chicos del centro estudiante una clase de politrauma que la di en el curso de urgencias, que está buena esa clase de politrauma, si la quieren ver, más que nada y hablo del triage y de todo eso. Profe, con respecto al UP4, donde habla de una posible fractura con mareos,
y sospecho que puede ser provocada por violencia ya que tiene cicatrices diversas, sí. Debería recomendar internación con la excusa de evaluarlo mejor y si poder alejarlo momentáneamente. Sí, está muy bien. Está perfecto. Puedes hacer eso, Luciana, ¿sí? Internarlo y evaluar de manera interdisciplinar con psicólogos, servicio social, médicos, traumatólogos, médicos pediatras, la evaluación de ese paciente y vos al internarlo le das un espacio de contención. Le das un espacio de contención. ¿Cómo hacemos para practicar examen físico, principalmente abdominal? ¿En cuál profundizamos? En realidad, vos sabés que el examen abdominal primero es la inspección, después es la auscultación para ver si tiene ruidos, y después la palpación. La palpación, vas a hacer la palpación superficial primero, para ver si hay una irregularidad, si el paciente tiene algún tipo para ver más que nada, palpar la temperatura, si hay una deformidad, una irregularidad, y después tenés la palpación profunda por espacios, ¿sí? La de Hauman se usa, y la tenés que... Yo, por ejemplo, no me guío mucho en lo que son las palabras, los nombres propios de las maniobras, pero está muy bien. La de Hauman se usa. Y después tenés la específica, o sea, vos tenés la maniobra superficial, después la profunda, que vas a ir por cuadrante palpando, sabiendo más o menos qué órgano palpar. Y después tenés el peloteo renal, el punto de McBurney, el punto de Murphy, que va a ir evaluando. Y en eso te centrás. O sea, ¿qué es lo más importante? Todo es importante, porque con la inspección podés evaluar todo lo que se encuentra en pared abdominal, en piel. Con la auscultación podés evaluar si hay una obstrucción, si hay aumento o ausencia de ruidos, y con la palpación, tanto superficial como profunda, podés evaluar todas diferentes cosas. Yo creo que no hay que priorizar nada en un examen abdominal. Todo es importante. Hola, profe, buen día. En el caso clínico UP8, donde no hay motivos, sino que el paciente va a la consulta para hacer exámenes de rutina, ya que está preocupado porque tiene antecedentes familiares de madre y abuela fallecido por enfermedad cardíaca, y en el momento del examen físico se evalúan los signos vitales, examen cardíaco y respiratorio, o solo cardíaco. No. Flor, siempre, no importa si el paciente viene por control de salud o por alguna enfermedad, el examen físico tiene que ser completo. Y eso es una pregunta de examen. El examen físico, no importa si el paciente viene bien, si el paciente viene mal, tiene que ser completo. A ese paciente le tenés que hacer todo un examen físico completo, de cabeza a los dedos de los pies. En cuanto a la palpación del vaso, ¿es considerado superficial o profunda? Y profunda. Bueno, la palpación superficial es la que te dice que es la del escultor, la que lo palpás, solamente el vaso se palpa con el borde cubital de la mano y vas palpando profundamente en inspiración y expiración. Es profunda. No sé si tienen alguna pregunta más. Chan. Fíjense que yo hice ese integrador de injuria. Injuria es difícil y es compleja, porque es la primera vez que ustedes están viendo pacientes con enfermedades y muchos motivos de consulta, y siempre ustedes para el examen sean ordenados en la historia clínica, ¿sí? Siempre yo creo que la manera de ganar en un examen es decir, bueno, lo que yo tengo que hacer con este paciente es una historia clínica completa. Entonces, siempre eso es, con eso ganás un poco, porque el profe te puede decir, bueno, ¿y qué es una historia clínica completa? Y una historia clínica basada en problemas.
donde yo tengo que enfocarme en la queja del paciente, hacer toda una base de datos, un motivo de consulta, una enfermedad actual, recabar bien todos los antecedentes familiares y personales, hacerle un buen examen físico y después elaborar la lista de problemas. Y la lista de problemas la voy a dividir en agudos y crónicos, ¿sí? De ahí, con eso podés ir de a poco. Y dentro de los motivos de consulta, saberse los motivos de consulta respiratorio, la disnea es importante, el dolor torácico, después todo lo que es motivo de consulta cardiovascular, que yo di ahí las clases, y en sí ir guiándote por eso. No se metan tanto en las enfermedades, porque las enfermedades las van a dar bien en clínica. Después, ¿hay una mnemotecnia para recordar el patrón de auscultación cardíaco y respiratorio y sus ruidos? Mira, yo de respiratorio tenés que saber que empezás de arriba hacia abajo, siempre en forma comparativa. Empezás arriba, auscultás, inspiración, expiración, comparás, y vos podés tener ruidos. Podés tener las sibilancias, que el paciente silba por alteración del bronquio, ¿sí? Del árbol, o sea, hay una inflamación, hay algo que obstruye el bronquio y no el alvéolo. Y siempre yo digo que el RAL, la diferencia entre el RAL subcrepitante y crepitante, el sub, que es con B, sub, que es con B larga, es del bronquio, y el crepitante es del alvéolo. ¿Sí? El bronquio entra y sale, o sea que lo vas a auscultar tanto en inspiración como en expiración, y el crepitante, que el que crepita, que es como el abrojo, es del alvéolo, de abrojo, de alvéolo, y se da principalmente al fin de la inspiración, se despega, es como que el pulmón tiene todo un abrojo, y cuando vos inflás el pulmón, se despega todo ese abrojo. Y el tema de la auscultación cardíaca, yo no le metería, no hay mucha mnemotecnia, porque vos sabés que hay una válvula mitral, una válvula tricuspidia, una válvula aórtica, una pulmonar, y esos son los focos, es la anatomía. No hay nombres propios ni nada. Y dentro de lo que son los rales crepitantes, subcrepitantes y los soplos, eso lo van a dar bien en defensa, no hace falta darlo ahora. En la historia clínica basada en problemas, cuando habla de notas de evolución y plan de acción, menciona que se debe detallar datos positivos del examen físico. ¿A qué se hace referencia cuando habla de datos positivos? Lo alterado, por ejemplo, vos podés poner ictericia. Paciente continúa con ictericia y dolor abdominal. Y ya está. Y yo que la leo, como es un plan de evolución, interpreto que el resto, bueno, tenés que poner pupila simétrica, isocórica, reactiva, mucosas húmedas, ruidos netos, silencios libres, buena entrada bilateral al aire. Lo único que tenés que poner es el dato positivo, o sea, lo que tiene alterado, ¿sí? Profe, ¿qué tenemos que profundizar en el motivo de consulta de UP10? Que la paciente tiene disuria, polaquiuria y hematuria. Y eso siempre es la pregunta que hacen todos. Y en los exámenes, o sea, en realidad la paciente viene por esas tres cosas. Vos podés priorizar las tres, y si no, lo tenés que interrogar bien. ¿Qué es lo que realmente le hizo consultar? Si ella te dice, no, lo que más me preocupó es que oriné con sangre, va la hematuria como motivo de consulta principal. Y si no, lo pones así, disuria, polaquiuria y hematuria. Esa es la discusión, no les cambia mucho si ponen disuria solo o disuria, hematuria y polaquiuria. Siempre va a depender del interrogatorio del paciente. ¿Cuál es el valor de los ruidos aéreos hidroaéreos normales? En realidad, tiene que ser entre 2 y 4 por minuto. A veces puede tener 6. Vos te vas a dar cuenta, Tania, porque cuando vos auscultás, cuando vos ponés el estetoscopio arriba de la panza y hace trrr, ya está. O sea, eso es aumentado. Y si hay un silencio auscultatorio tremendo, vas a ver que durante un minuto capaz que escuches un cluck y nada más. Es muy, ya lo van a ver, cuando lo vean, cuando lo ausculten, van a ver que todas estas preguntas son porque ustedes no ven paciente, entonces es más difícil. Es más difícil. Pero cuando vos ponés el estetoscopio y no escuchás nada, y estás 1 minuto y 2, y no escuchás nada, eso es silencio. Y si escuchás todo, es aumentado. Florencia, sobre disnea, según cómo aparece, es decir, con respecto a la posición, en cada una de esas posiciones, tenemos que estudiar las causas de disnea, ejemplo, en ortopnea. Es que va todo de la mano. Una disnea, clase funcional 4,
que agrega ortopnea, la disnea de reposo, que vos lo acostás, te ortopnea, tenés que estudiar, sí, lo más probable es que sea cardíaca. Eso te da la pauta de que es de origen cardíaco. No sé si te respondí la pregunta, Flor. Ilan, hola, profe, ¿cómo podría diferenciar dolor abdominal visceral y referido? El dolor abdominal, y es difícil. A veces con el interrogatorio o con otro, o con un buen interrogatorio y con otros signos. ¿Sí? Por ejemplo, el dolor abdominal visceral es continuo, se puede dar de tipo cólico, cuando el dolor referido, por ejemplo, cuando vos palpás el abdomen, a veces no le duele ahí donde lo refiere. Entonces lo vas revisando y encontrás otras alteraciones. Referido es un dolor que refiere el paciente que está en un lugar, pero no está en ese lugar. ¿Sí? Por ejemplo, en la apendicitis empieza en el epigastrio, pero en sí el problema lo tiene en el apéndice. Entonces el paciente te lo refiere ahí, pero vos cuando le vas a palpar la fosa ilíaca derecha le duele ahí. Flor, si es respiratoria, ¿qué causa puede ser? No te van a preguntar así, porque están en injuria, pero si te lo preguntan, vos tenés que siempre hablar desde lo general. Por ejemplo, dentro de la disnea, si la disnea es respiratoria, la disnea respiratoria no causa ortopnea. La vas a sospechar cuando tiene tos, cuando tiene rales crepitantes, cuando tiene rales subcrepitantes. Entonces, ¿por qué puede ser una disnea respiratoria? Por un problema respiratorio que puede ser infeccioso, como neumonía, bronquitis, laringitis, neumonitis. Puede ser por hemorragia pulmonar, por lupus, leptospirosis, y hay muchas causas, por un tumor, sean más generales. Infeccioso, tumoral, autoinmune, por trauma, ¿sí? Después, por ejemplo, si la disnea es de origen cardíaco, ¿y por qué puede ser? Y por problemas en el corazón. ¿Cuáles? Y problemas en las válvulas, problemas en el miocardio, siempre en lo general vayan. Porque si ustedes ustedes, el error el error de los alumnos que estudian semiología es que quieren llegar a las enfermedades. Y ustedes tienen que hablar de los grandes síndromes. O sea, el dolor torácico cardíaco se puede producir por una isquemia, porque se tapó una arteria. Después vemos qué tipo de infarto tiene y todo eso lo van a dar en clínica. Lo respiratorio lo tienen que diferenciar, o sea, los síndromes lo van a dar en defensa. Usted ahora lo que tienen que saber es cómo se ausculta, qué focos cardíacos hay. Se tienen que, por ejemplo, la ictericia, tienen que saber cómo se manifiesta, que el paciente va a tener amarilla la piel, que puede tener coluria, que puede tener acolia, que hay un problema que puede estar antes del hígado o después del hígado. Y dentro del hígado puede ser presinusoidal, sinusoidal o prosinusoidal, que, o sea, más que nada tienen que saber eso, no tienen que saber mucho más. El examen físico abdominal, la inspección, la auscultación, la palpación, ¿sí? Dónde está cada órgano, cómo lo divido en cuadrantes al abdomen, qué voy a buscar en cada cosa, con qué puede estar acompañado. La historia clínica basada en problemas tiene que saberla como el Padre Nuestro. Tengo que saber que tengo que hacer tú una lista de problemas, después una evolución, ¿sí? Y bueno, ¿alguna pregunta más? Pues ya me voy. La diferencia entre melena y disentería es, la melena es sangre ya coagulada, es sangre que viene de lejos, diríamos, del estómago, de muy arriba. Tiene mucho olor, horrible, es como la brea, es oscura, oscura, porque es sangre podrida, diríamos, coagulada. Entonces vos tenés un paciente que hace caca negra, negra como el betún. Eso es melena. Y la disentería es sangre roja, roja, que es del tracto inferior. Sangró el sigmoides o el recto o el ano. En cambio, en la melena sangró el estómago o el duodeno.
Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, porque me tengo que ir. Después cualquier cosa, mañana rinden. Espero que les vaya bien. Y bueno, y si no les va bien, no importa. Siempre hay tiempo, estamos en pandemia, esta situación es muy especial. Nos volveremos a juntar por acá, ¿sí? Y escuchen las clases, están buenas esas que hay subidas en la plataforma. Adiós, adiós, adiós.